Qué gozo es poderles tener en la casa del Señor. No nos cansamos de repetir lo que decía el salmista cuando decía él, porque mejor es un día en la casa del Señor, en la casa de Dios, que 1000 años fuera de ella. Y decía, prefiero estar en la casa del Señor un día que vivir una eternidad fuera. Así que mis hermanos, vamos a continuar. Sea cada uno de ustedes bienvenido. Yo quiero que conmigo vaya al al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy precioso, muy simple, pero contiene muchas verdades profundas y muy saludables para nuestra vida espiritual. Así es que váyase conmigo al libro de Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. Juan, capítulo 3. Bueno, y prácticamente con eso estamos hasta cierto punto terminando lo que es el capítulo 3. Hermanos, estos 5 versículos que vamos a leer, bien pudiéramos pasar hablando de estos 5 versículos mucho tiempo. Estos 5 versículos contienen una gran verdad, una gran ricura del Evangelio, que una pasada que se le den no es suficiente, pero haremos lo posible de resumirlo en 35 o 40 minutos. Y cuando usted pues esté en su casa, esté donde quiera que esté y tenga la oportunidad de leerlos, vuélvalos a leer. Es más, yo le invito a que lea todo el capítulo, luego lee estos 5 versículos, los vuelva a leer y vuelva a leer todo el capítulo. Tiene una verdad tan enorme, una verdad tan buena, tan maravillosa, que Dios hoy nos va a alimentar a través de su palabra. ¿Tienen todos el Evangelio de Juan 3, del 31 al 36? Si usted quiere ponerse de pie, hermano, hágalo. Respire profundo y leamos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Supremo Hijo de Dios, y da una media pasada en el hombre. El que es de la tierra, dice, es terrenal, pero el que viene de arriba es o está sobre todos. Si es que vamos a orar al Señor. Amantísimo y buen Padre celestial, gracias Cristo Jesús. Gracias Señor porque nos permites leer tu palabra. Ayúdanos a poder atesorarla, amarla, guardarla en nuestros corazones, vivirla sobre todas las cosas. Ayúdanos a que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Sé que el domingo ya estuvo con nosotros nuestro hermano Leonardo con su esposa, pero es un placer que ya estén con nosotros y que de igual forma Dios los esté usando para que su iglesia también sea edificada. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su vida? Así es que, mis amables hermanos, este pasaje tiene palabras de suma trascendencia. Si usted lo leyó despacio, usted se dará cuenta de suma importancia en cuanto al personaje del que el pasaje se refiere, como por ejemplo dice,
el que viene de arriba. ¿Sabe de quién específicamente está hablando? De Jesús. Bueno, si nos ponemos en el puesto o en el espacio en aquel tiempo de los que predicaban el evangelio, ellos pudieran decir, el Mesías que bajó, ¿verdad? Aquellos que reconocieron su evangelio. El que viene de arriba, el cual es el Mesías, el cual esperábamos o esperamos y ya ha llegado. El que de arriba viene, versículo 31, dice, es una palabra muy trascendente. Y al final del mismo versículo dice también, el que viene del cielo, ¿verdad? Jesús. Primero dice, el que viene de arriba, y luego dice, el que viene del cielo. 34 dice, el que Dios envió. ¿Se da cuenta cómo este pasaje está lleno de está grueso en lo que es la palabra de Dios y de los personajes de que está hablando, específicamente de Dios y de su Hijo? Dice, el que Dios envió. Antes de empezar, dice Juan 3:16, no lo tengo aquí, pero dice, porque de tal manera, diga conmigo, de tal manera amó Dios al mundo. Vea cómo dice el versículo, el que viene de arriba, el que viene del cielo, y luego dice, el que Dios envió, porque de tal manera amó Dios, escuche bien, al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras de Dios que Dios habla son verdad. Pues Dios, dice el versículo 34, no da el Espíritu por medida, habla del Padre, del Hijo, y luego termina con el Espíritu Santo. Bueno, este pasaje bíblico aquí, para hacer como una introducción o tenerlo como una introducción, habla del Padre, habla del Hijo y también habla del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos la divina Trinidad de Dios, Dios Trino. Y luego el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo. En cierta ocasión se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? ¿En quien tengo complacencia? Bueno, el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo. Y de repente se escucha una voz del cielo que el mismo Dios atestigua que el hombre que estaba allí, el hombre que estaba a punto de ser bautizado, dice, lo complacía, ¿verdad? En este tengo complacencia. Y yo me detengo un poco y le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que usted y yo complacemos a Dios? Piénselo un momento. ¿Por qué no dijo, seguidores de Jesús, en ellos me complazco? ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre en la tierra puede complacer a Dios, a menos que sea a través de Cristo Jesús. A menos que sea a través de Cristo Jesús. 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree tenga vida. 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este pasaje, mis amables hermanos, para empezar, ha estado en debate por los teólogos, porque ellos han querido llegar a la conclusión que si fue Juan el Bautista o Juan el Evangelista quien dijo estas palabras de tanta trascendencia. Pues yo quiero decirle algo, toda discusión acalorada en cuanto a este sentido, independientemente de quienes discuten el tema, es irrelevante. Lo relevante es que estas palabras fueron de Dios. Y estas palabras fueron inspiradas por Dios. Quien estén discutiendo ahora, quien lo haya dicho, si fue el Bautista o fue el Evangelista, al fin y al cabo, mis amables hermanos, el efecto en nosotros va a ser el mismo, porque vienen directamente de Dios. Vienen directamente de Dios. Y dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida, y no una vida que se termina. Es una vida eterna, mis amables hermanos. Esto no pasará el día de mañana. Esto no es que hoy tuvimos vida y ya mañana no la tenemos. Dice la palabra que va a tener vida y una vida eterna. O sea, hermanos, hoy obtenemos la vida, pero la mejor vida está por venir. Y la mejor vida
la tendremos cuando estemos con Él sin pecado, santos y santos y santos. Podemos verle tal como Él es, podemos escuchar. Hermanos, yo me imagino el gozo que pudieron sentir los apóstoles, y yo quisiera, en ese momento yo por rato pienso, yo quisiera estar sentado en una piedra en el suelo, escuchando cuando Jesús les enseñaba. Si el evangelio que hoy predicamos, hermanos, te produce un sumo gozo en tu corazón, a tal grado que tú derramas tus lágrimas y dices: gracias, Señor, porque tus palabras son verdad. Imagínese estar sentado enfrente de Jesús, escuchando sus palabras directamente con nuestros oídos, que no las leamos. Yo sé que cuando las leemos, esto cobra vida en nosotros, hace un efecto enorme en nosotros, pero escuchar a Jesús hablar estas palabras con su propia boca, esto sería, hermano, increíble. Esto sería lo más emocionante, lo más glorioso. Bueno, ese día se llegará. No lo vivimos, lo vivió el pueblo de Israel, lo vivieron sus discípulos, lo vivieron sus seguidores. Nosotros de oídas hemos oído. Pero así de oídas le hemos oído, su palabra, su espíritu ha hecho un efecto tan glorioso que es como que si lo hubiésemos escuchado. Ahora, se llegará el día en que usted y yo, no en carne pecaminosa, ni en nuestro cuerpo que muchas veces desea este mundo, en un cuerpo glorificado. O sea que ese gozo va a ser sumo, mis amables hermanos. Imagínese usted sin pecado, sin malos deseos, sin malos pensamientos, sin preocupación, en un cuerpo totalmente glorificado y escuchando la voz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínese que Él le diga: entra, mi buen siervo fiel. Sentir ese gozo, ya el gozo de tu Señor. Bueno, y en cuanto a este tema, a este sentido, independientemente de quienes lo discutan o lo digan, es irrelevante, porque todo lo que vemos aquí es inspirado por Dios, independientemente de quién haya sido el que Dios haya usado, es directamente el mensaje maravilloso de nuestro Señor. Ahora, en cuanto al contenido del mensaje que encontramos aquí, sí hay una gran diferencia. En cuanto a este contenido, sí hay una gran y enorme diferencia. Juan el Bautista, sí es cierto que fue uno de los más grandes profetas, pero no hay comparación con el mayor de los mayores, Cristo Jesús. Podemos decir, Juan el Bautista preparó el camino para que Jesús viniera, y Juan el Bautista tenía algo en común con Jesús, que de igual forma fue profetizado que él haría cierto trabajo, y que era el de preparar el camino del Señor Jesús o del Mesías. Pero no podemos compararlo con Cristo Jesús. Él fue un gran profeta, pero Cristo Jesús es el Señor de señores, que vive y reina para siempre, y que vino a morir por nuestros pecados, a vivir una vida completamente en perfección, para que usted y yo, que hemos vivido una vida completamente en depravación, obtengamos la vida que Cristo vivió completamente en perfección. Por esa razón somos aceptados ante los ojos de nuestro Dios Todopoderoso, porque nos ha visto a través de Cristo Jesús, nos mira a través de Cristo Jesús. Ahora Cristo, quien vino desde lo más alto, eso nos dice los versículos, ¿verdad? Vino desde lo más alto para salvar una gran parte de esta humanidad. ¿Y por qué digo una gran parte de esta humanidad? Porque no todos serán salvos. Serán salvos solamente aquellos por quienes el sacrificio de Jesús fue efectivo. Serán salvos solamente aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Esos hemos obtenido una vida eterna, y no porque hayamos tomado una decisión, como lo decimos muchas veces, es porque Cristo Jesús quiso salvarnos. Porque Cristo Jesús quiso salvarnos. Si no hay comparación entre Jesús y Juan el Bautista. Vamos a tomar un punto de centro en este pasaje bíblico. En este pasaje bíblico durante estamos meditando. Tomemos este primer punto como la superioridad de Cristo Jesús. Cuando hablamos de la superioridad de Cristo Jesús, estamos prácticamente repitiendo lo que dice el pasaje bíblico. El que vino de arriba es mayor que todos.
¿verdad? El que viene de arriba es mayor que todos. El que viene del cielo es sobre todos. Y dice, y el que Dios envió, Cristo Jesús, de igual forma es mayor que todos. Notemos cómo nos dice el versículo 31. El que viene de arriba viene. Es sobre todos, sobre todos. Hay un pasaje muy bonito que dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Porque no hay otro nombre. Juan el Bautista fue un tremendo hombre, el evangelista fue un tremendo hombre, y si nos vamos al Antiguo Testamento, uno de los más grandes hombres, Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés. No podemos comparar a estos grandes hombres con Cristo Jesús, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Cristo Jesús es el supremo Dios. Cristo Jesús salvó tu vida y salvó mi vida. Y no solamente te salvó, sino que trabaja todos los días para ti. Trabaja todos los días para mantenerte, para guiarte, para enseñarte. Porque también Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y este uno son tres los que nos mantienen. El que viene de arriba viene, y sobre todos es. El que es de la tierra, aquí podríamos aplicarlo a Juan, el Bautista o el evangelista, ya sea de cuál de los dos esté hablando, haya dicho estas palabras. Es el que es de la tierra, es terrenal, ¿verdad? Y las cosas terrenales habla. Esta es una diferencia entre Juan y Jesús. Juan presentó el mensaje de Jesús, pero sus palabras, a pesar de presentar el mensaje de Jesús, eran terrenales. Las únicas palabras que fueron celestiales son las de Cristo Jesús. Las de Cristo Jesús. Es así. Bueno, y al final nos dice, y el que viene del cielo es sobre todos. Iglesia, en estos 5 versículos, Juan nos deja 5 puntos y 5 razones por las cuales reconocer a Jesús como el superior de todos. Número 1 es, Cristo era y es de origen celestial. ¿De dónde venía Jesús? Del cielo. Cristo, número 1, era y es de origen celestial, por lo cual hablaría cosas solamente celestiales. Número 2, versículo 21, Cristo conocía lo verdadero por experiencia propia y de primera mano. En cierta ocasión le dijo Jesús a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina diciendo, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús conocía lo verdadero y por experiencia propia y de primera mano. Con razón decía, yo soy el camino y la vida, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Razón número 3, el versículo 32. El testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios. El testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios. En cierta ocasión estaba siendo cuestionado por Pilato y le preguntaron, bueno, y entonces, y le dijo, bueno, yo hablo, no mis palabras, yo hablo lo que se me ha mandado a hablar, lo que se me dijo que yo hablara. Es un enviado de Dios que vino a cumplir un mandato, que vino a cumplir una tarea. Número 4, Cristo experimentó al Espíritu Santo de una manera ilimitada. Y lo hago, y lo digo de esta manera, porque de esta manera es la que nos explica los versículos, pero ojo a esto, no es que Cristo Jesús en cierta ocasión haya estado sin el Espíritu Santo, sino que es una forma de expresión
para que entendamos que al igual nosotros como hemos experimentado el Espíritu Santo, también Cristo lo experimentó en carne propia, lo vivió. Número 5, Cristo era y es supremo porque Dios el Padre pone lo supremo en Él. Cristo Jesús, Cristo era y es supremo porque Dios el Padre pone en lo supremo en todo, o sea, en Él. Noten, mis hermanos, que en el versículo 31, Juan abre un abismo de diferencia entre el hombre y Cristo. ¿Y cómo lo abre? Él dice, bueno, el que viene de arriba habla solo cosas espirituales. Este es Cristo Jesús. Pero luego abre un abismo y dice, pero el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla un abismo enorme. Abre un abismo enorme y pone en superioridad al que viene de arriba, al que viene del cielo, al que Dios envió. Y lo pone en lo más alto y dice, este habla verdad. Este es supremo. A este el Padre lo ama, dice el apóstol, ¿verdad? En los versículos. A este el Padre tiene complacencia de él. Pero el terrenal hablará cosas terrenales. Hay una enorme diferencia solamente en este versículo. ¿Por qué, mis amables hermanos? Porque nunca llegaremos a ser como Cristo es. Nos vamos a parecer en santidad, en un cuerpo glorificado, pero nunca como Cristo. Él es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Alfa y el Omega, el que es, el que era, que es y que será y un día vendrá por nosotros. Un día vendrá por nosotros. Entonces, al Juan abrir un enorme abismo entre Cristo y el hombre, esto nos indica que ningún hombre es comparable con Jesús. Todos quedamos bajo un estatus enormemente inferior al de nuestro Señor. Inferior al de nuestro Señor. Él es sobre todas las cosas. Usted y yo somos dependientes de aquel que es sobre todas las cosas. Él es sobre todas las cosas. Y todas las cosas han sido hechas por Él y para Él, incluyéndonos a nosotros. Hemos sido creados, hechos a imagen y semejanza para Él y por Él. Entonces, mis amables hermanos, podemos decir que de igual forma usted y yo hemos sido hechos para glorificarle a Él. Claro que sí. Ese fue el objetivo principal. Él nos hizo a su imagen y semejanza para que su imagen y semejanza le glorifique a Él toda la vida. Pero lastimosamente el hombre desobedeció y cayó y amó más las tinieblas, amó más este mundo que lo de arriba. Pero gloria al Señor que en su debido tiempo nuevamente el Padre manda al Hijo para que aquello que había caído, aquellos que habían pecado, aquellos que habían quebrantado la ley, nuevamente fueran justificados, fueran perdonados y también nuevamente regresáramos al jardín del Edén, que es la gloria de nuestro Señor. Y nuevamente los que estamos aquí entramos a ese jardín de salvación. Ya no hay un obstáculo que nos detenga para poder entrar, porque Cristo Jesús vino, nos agarró y nos entró a su redil, nos metió de nuevo a su redil. Gracias a Dios Padre que lo envió, que lo mandó. Como hombre celestial bajó, como el Dios celestial bajó, como el Hijo del Dios soberano bajó y se hizo peor que los hombres. Se hizo peor que nosotros, porque nosotros no fuimos a probar el infierno, porque nosotros no subimos a la cruz, sino que Cristo bajó y se hizo maldición por nosotros, lo cual nosotros a través de eso recibimos su bendición de la salvación. Gloria al Señor por eso, mis amables hermanos. Gloria al Señor. Dijimos que Él es sobre todas las cosas y todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Y por ende Cristo no habla cosas terrenales porque sus palabras no tienen mentiras. Y Él, por su naturaleza, es verdad en esencia.
En el Antiguo Testamento encontramos una parte en la Biblia que dice que Él no es hombre. ¿Qué dice? Él no es hombre para qué, ni hijo de hombre para que sea verdad. Él es veraz. Él es veraz. Y en esto cabe decir, que, mis amables hermanos, que si Él no miente, entonces las promesas que ha hecho para con sus hijos se cumplirán. Si Él no miente, si Él es veraz, si lo que dice es verdad y afirmado, entonces espere, confíe en Cristo Jesús, nuestro Señor, que lo que Él ha prometido lo cumplirá en su vida. Bueno, porque aquel que empezó la obra en usted será fiel para perfeccionarla en el día del Señor. Así que no se preocupe, hermanos. Un ejemplo, si usted le ha estado pidiendo al Señor en debido tiempo, si es su voluntad, lo va a hacer, porque Él no miente. Y si quiere mantenerlo así, para que usted y yo siempre vivamos apegados a Él, clamándole, gloria a Dios por eso. Porque es la mejor decisión que Dios ha tomado. Y es la decisión más sabia, mis amables hermanos. Así que no se acongoje. Confía en el Señor. ¿Sabe qué puede hacer? ¿Y qué podemos hacer? Descargar ese peso, descargar esas preocupaciones al pie de la cruz. Ahí donde se realizó el encuentro entre Dios y el hombre, porque fue ahí donde se pagó lo que usted y yo debíamos pagar. Ahí surgió la redención, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahora, Cristo es celestial. Pongámoslo así. Si Cristo es celestial, entonces el origen de una persona determina su naturaleza. Si Cristo es celestial, su origen es del cielo. Si usted nació en la tierra, su origen es de la tierra. Aunque nuestra morada no sea aquí, pero vivimos en la tierra, nacimos en la tierra. Nuestra morada está en el reino de los cielos, que es lo que más esperamos, mis amables hermanos. Es lo que más, es lo que yo más deseo, no sé usted, ¿lo desea, hermanos? Amén. Amén. Juan fue el que preparó el camino en la tierra, o sea, como terrenal, para que Cristo, aquel que vino de arriba, como celestial, y bajó bajo un cumplimiento profético para beneficio de muchos en la faz de la tierra. Y gloria al Señor, porque aquel grupo que está en Long Island, en Nueva York, que están en todas partes del mundo, glorificando a Dios en este momento, gloria al Señor, porque es ese momento que Cristo Jesús ocupó para bajar, subir a la cruz, fue en efecto el resultado nuestras vidas. Fue en efecto la obediencia del Padre, de Cristo Jesús, que nosotros hoy pertenezcamos al reino de Cristo Jesús. Porque si no hubiese sido eso, usted y yo estaríamos muertos, perdidos, y estaríamos expuestos para el lago de fuego, para la ira de Dios. Pero gloria al Señor, porque Él quiso amarnos a través de Cristo Jesús, quiso perdonarnos a través de Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús, usted y yo hoy podemos decir que no hay condenación, que no tenemos condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Él ha muerto, Él vive, y como Él vive, usted y yo también vivimos. Vivimos. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De igual forma usted y yo podemos decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros, mis amables hermanos. El versículo 32, estos versículos consolidan varios temas de todo el capítulo. Si usted lee todo el capítulo, usted se va a encontrar con esto. A partir del contexto inmediato, Juan explica por qué Jesús, el Verbo encarnado, debía crecer hasta ser el más grande de todos. Porque solo el que viene de arriba, solo el que viene de lo celestial, podía cumplir, podía obedecer, podía cumplir todo lo que se estaba requiriendo para que Dios se sienta satisfecho, para que el Padre se sienta satisfecho. Y por esa razón Él dijo, en este sí me complazco, porque este sí lo puede hacer. Él sí puede.
El resto de la humanidad no puede. Abraham pudo haber sacrificado a Isaac, pero ¿de qué iba a servir? De nada. Dios sacrificó a su único hijo y sirvió para que millares de personas, millares de hermanos tuvieran vida eterna, mis amables hermanos. Y entre ellos está usted y estoy yo. Entre ellos estamos nosotros. Él debía crecer para que sea el más grande de todos, porque solo el que viene de arriba, por ende, Él es el más grande de todos. Ahora, yo con esto no quiero decir que Jesús antes de la consumación no era el más grande de todos. No, Él fue, es y será el más grande de todos por la eternidad. Solo que era necesario la consumación para el perdón del pecado de los hombres. Y una vez Cristo Jesús consuma todos esos pecados, asciende al cielo, y dice la palabra de Dios que su Padre lo puso en lo más alto por su obediencia. Por su obediencia. Él lo pone en lo más, Él es el más grande de todos por su origen celestial. Aquí, como lo que he dicho, para explicar una vez más un punto de confusión para muchos. Cuando Juan usa la expresión que Jesús debía crecer hasta ser el más grande de todos, esto no quiere decir que Jesús antes de la consumación no era el más grande de todo. Al contrario, por ser el más grande de todo, era el que calificaba para poder perdonar nuestros pecados. Por ser el más santo de todos, por ser el Dios encarnado, era que calificaba para perdonar nuestras desobediencias. Por ser el Dios, Cristo Jesús, el eterno, por eso fue elegido. Por eso fue elegido. Esto no quiere decir que no era el más grande. Jesús es por la eternidad el más grande de todos, puesto que es el eterno de todos los tiempos. Lo cual Juan estaba diciendo era que todo lo profetizado debía pasar como estaba escrito, debía cumplirse como estaba escrito por los profetas. Que habría un preparador del camino para que el que es y que ha de venir, y al consumar esta profecía, Dios, su Padre, lo pondría en lo más alto, en el más alto lugar. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice así: Jesús les dijo, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que esto no significaba que Jesús era pequeño cuando bajó. Esto significa que Jesús fue grande todo el tiempo y por toda la eternidad. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda el versículo 3, donde el nuevo nacimiento solo puede experimentarse por la fe en aquel que es de arriba. Que el nuevo nacimiento se puede experimentar solamente por creer, un creer de salvación, por supuesto. Solamente en aquel que es enviado por el Padre. Porque también nos dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y aquel que el Padre ha mandado, dice Jesús después, ¿cómo le voy a echar fuera? Los voy a recibir. Entonces, mis amables hermanos, podemos usar este versículo como una aplicación. El Padre de Cristo Jesús nos envió a Cristo Jesús. Y si el Padre nos envió a Cristo Jesús, ¿cómo Cristo Jesús nos va a rechazar? Si somos enviados del Padre a Cristo Jesús, por ende Cristo Jesús nos abrazará, nos juntará como la gallina junta a los polluelos, nos curará, nos vendará, será el bálsamo de nuestro dolor, será el consuelo en los momentos difíciles, será el único que nos puede dar una solución en la vida en que vivimos.
El único. Todos los hombres lo van a defraudar. Su mamá, su papá lo va a defraudar. Su hermano lo va a defraudar. Su jefe lo va a defraudar. Pero Cristo Jesús es fiel y justo para mantenernos en sus manos siempre y nunca nos va a fallar. Nunca. Porque sus promesas son verdad. Y yo personalmente lo creo ciegamente que Él es mi soporte, que Él es mi refugio y que no hay otro nombre bajo el cielo en quien yo haya podido ser salvo, sino solamente en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bueno, el versículo 3 nos decía, el pasaje que leíamos, donde el nuevo nacimiento solo lo experimentamos aquellos que hemos puesto la fe en el que viene de arriba. A diferencia de Él, todo lo demás es finito, es limitado en su naturaleza. Cristo Jesús es ilimitado, su naturaleza es celestial y su representación, lo que Él es en esencia, es santidad. Santidad. El resto, todo es terrenal y hablamos cosas terrenales porque somos de esta tierra. Él no. Él pertenece a lo celestial. Mis amables hermanos, esto es maravilloso. Estos versículos, y aquí prácticamente estoy generalizando todo el tema del pasaje, porque si vamos versículo por versículo, yo le decía que podemos pasar mucho tiempo hablando de este pasaje, porque tiene mucho contenido maravilloso, tiene mucho contenido que nos llena de gozo al ver que aquel que bajó, que se hizo hombre, nos perdonó, nos salvó y un día le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y ese es un gozo en la vida de todos los cristianos. Ese es un gozo en la vida de todos los cristianos, mis amables hermanos. Decía, todo lo demás es terrenal y finitos, limitados en su naturaleza. En el contexto inmediato, Juan el Bautista tenía que menguar, ¿verdad? En los versículos anteriores. Juan tenía que menguar, porque él era terrenal. Y el que estaba frente de él, en cierta ocasión dijo, cuyo calzado no soy digno ni siquiera de desatarlo, mis amables hermanos. Imagínese usted cómo se refería el Juan. Él decía, es que no puede ser, no soy ni siquiera digno de tocar su calzado. Pero en cierta ocasión nos encontramos que hay un discípulo amado de Jesús que se recostaba en su pecho, ¿se acuerdan? ¡Qué gozo! De repente encontramos a los discípulos recibiendo comida. Jesús, después de haber muerto y resucitado, va y le cocina a sus discípulos, ¿se acuerdan? Les da de comer. Y usted no nos invita a nosotros, ¿verdad? Jesús les cocinó. Imagínese usted toda la vida adorando a Dios, exaltando a Dios. Y de repente, esto una suposición que podemos hacer. Y de repente Jesús se aparece y le dice, no, espera, yo voy a cocinar para ti ahora. Hermano, yo me desmayo ahí. Dice la palabra de Dios que habla de todos los profetas. Cuando de repente el ángel de Jehová se le aparecía, ¿qué pasaba con estas personas? Caían a tierra temblorosos, todos a los que el Jesús o el profeta o el hijo, el enviado de Dios se les aparecía, el ángel de Dios se le aparecía, todos caían a tierra temblorosos. Ahora se imagina usted aquellos que dicen que han caminado con Jesús y no les ha pasado nada y son grandes pecadores. Todos estos. Bueno, Cristo Jesús caminó entre el pueblo, anduvo con ellos, les predicó, les enseñó y antes de partir les dijo, porque ellos estaban muy tristes cuando Jesús iba a partir, y les dijo, ¿por qué, varones, por qué están tristes? Así como dijo, ¿me habéis visto partir? De la misma manera le dijeron los discípulos, ¿verdad? Así como las habéis visto, de la misma manera va a regresar.
También les dijo Jesús directamente a sus discípulos: me voy, pero no los dejo huérfanos. Y esto no solamente es para sus discípulos, eso es para usted y para mí. Él se fue, pero no nos dejó huérfanos. Sino que al llegar al cielo, Él dice, rogó al Padre. En palabras directas de Jesús, Él dijo: rogaré al Padre para que éste les mande un consolador, el cual estará con ustedes todos los días. ¿Sabe por qué Jesús aclaró este tema muy importante? Porque antes de Jesús el Espíritu Santo bajaba por momentos. Cuando se hacía el sacrificio, cuando estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo bajaba, le hablaba al sumo sacerdote lo que tenía que decir al pueblo y luego se iba. Entonces Jesús, para que tuvieran una mente totalmente diferente a ese concepto que se tenía, Jesús les dice: me voy, pero no los dejo huérfanos, rogará a mi Padre que éste les va a enviar un consolador, el cual va a estar con ustedes por momentos, por todos los días. Y ha estado con nosotros todos los días. Hermanos, ¿qué es eso de estar escuchando a aquellos que dicen: démosle la bienvenida al Espíritu Santo que está entrando? Entonces, todos los días usted no vive con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, vive en nosotros. Para ir terminando, en los últimos versículos prácticamente encontramos dos alternativas, que son fe genuina y una desobediencia desafiante. El que cree, la fe genuina dice: el que cree en el Hijo con fe verdadera verá la vida eterna. La segunda dice: el que desobedece verá el castigo de Dios. O sea, el que cree en el Hijo que sufrió el castigo de Dios, este verá la vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, aquel que sufrió también el castigo de Dios, este de igual forma recibirá el castigo que Cristo Jesús recibió. ¿Qué castigo? La copa de la ira de Dios la recibirá en aquel lugar que arde con fuego y con azufre. Y dice la palabra de Dios: y entonces será el lloro, ¿cómo dice? El lloro y crujir de diente. ¿Qué quiere decir esto? Tendrán odio entre sí mismos, llorarán amargamente, desearán que no estar mirando al que está a su lado, desearán matarlo, desearán, porque ese crujir de diente viene del odio que se van a tener entre ellos mismos, porque es prácticamente lo que es Satanás. Recibirán ese castigo. Bueno, en estas dos opciones, primero tenemos la fe genuina y una desobediencia desafiante. El que cree en el Hijo, este verá la vida eterna, mas el que no cree, el que vive en desobediencia, verá el castigo de Dios. Esto implica que el que tiene la fe puesta en el Hijo de Dios, en la consumación, y que la consumación fue efectiva a su favor, este ha recibido salvación y vida eterna. Pero el que no tiene fe en el Hijo de Dios, la consumación lo pasó por alto. ¿Sabe lo terrible que es esto, hermanos? El que cree en el Hijo que murió en la cruz del Calvario, esa consumación fue efectiva para él. Pero el que no cree, esta consumación lo vio y pasó de lejos. Y al pasar de lejos, la ira de Dios es quien se posesiona sobre él. Y este sí tendrá condenación eterna. Pero gloria a Dios por aquellos quienes hemos creído, quienes hemos sido llamados, quienes hemos sido purificados, quienes hemos sido limpiados, quienes curó nuestras llagas, quien nos salvó. Nosotros, lo que hemos creído, tenemos vida eterna. Y esa vida eterna, mis amables hermanos, la gozaremos al máximo esplendor en el reino de los cielos. Si hoy tenemos gozo, si hoy sentimos alegría por escuchar una prédica, porque su palabra nos hace pequeño nuestro corazón, imagínense en aquel día cuando le veremos tal como Él es. Ese gozo, mis amables hermanos.
Si hoy siente un gozo maravilloso, si hoy sentimos un gozo enorme que no queremos que se pare, que no queremos que termine, déjeme decirle que eso es solamente la antesala del gozo que nos espera. Eso será glorioso, maravilloso. Y allá dice la palabra de Dios, no habrá dolor, no habrá hambre, no habrá preocupación, no habrá tristeza, todo será gozo, todo será alegría, todo será regocijo, todo será glorificar por una eternidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos esperan ese día, mis amables hermanos? ¿Cuántos esperamos ese día de verdad? Lo esperamos con todo nuestro corazón. Y por esa razón es que le decimos en aquel canto, ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Mis amables hermanos, si usted no siente gozo al hablar de la venida de Cristo Jesús, al hablar de que Cristo Jesús un día vendrá por su iglesia y que puede ser hoy, puede ser más tarde, puede ser una hora más tarde, y si usted siente así como un miedito, es muy probable que usted esté acostumbrado a las cosas de este mundo. Pero si usted siente gozo, eso significa que usted no ama este mundo, que lo que quiere es vivir con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Dijimos que lo que viene de arriba es lo celestial y que eso celestial está sobre todos. Lo que viene de aquí en la tierra es terrenal. Si yo soy de la tierra, entonces implica que soy hombre. Por lo tanto, terrenal. Y si quiero las cosas de arriba, no tengo que buscarlas dentro de mí, porque soy terrenal, soy hombre pecador. Si quiero las cosas celestiales, tengo que buscarlas fuera de mí, pero que sea arriba. Fuera de mí, que sea solamente en aquel que dio la vida, en aquel que un día dijo, Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Al igual forma que aquel dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. A ese debemos adorar por una eternidad. A ese debemos rendirnos a sus pies. Así como aquella mujer que todos los ojos estaban en contra de ella y que decían, si supiera con la que está hablando, no dejaría ni acercársela. Aquella mujer que quebró su alabastro de perfume y ungió los pies del maestro. Decían aquellos, si supiera con quién está hablando. Mas sin embargo Jesús sí sabía con quién estaba hablando. Mas sin embargo Jesús sí sabía que ella, al igual que todos, tenemos la misma necesidad de ser salvados. Tenemos la misma necesidad de ser perdonados. Por esa razón, Cristo Jesús, el que vino del cielo, es mayor que todos. Porque imagínense que fuera como nosotros, pensando de tal forma. Entonces Jesús hubiera dicho, es verdad, entonces llévansela. Pero no, Cristo Jesús dijo, no, ella también necesita ser perdonada. Ella también necesita ser salvada, al igual que nosotros. Usted pudo haber sido el mejor moralmente comportado en toda su vida, pero si Cristo Jesús no lo ha salvado, usted necesita la salvación de Cristo Jesús. La necesita, porque aquel quien la ofrece es mayor que usted y que mi persona. Aquel que la ofrece es mayor que todos. Bueno, si quiero las cosas de arriba, no tengo que buscarlas dentro de mí, porque soy terrenal y no me benefician para nada. Tengo que buscar las cosas de arriba porque son las que benefician mi alma y mi espíritu. Benefician mi alma y mi espíritu. Por hoy somos terrenales, pero nuestro futuro está en el reino de los cielos, donde pasaremos a ser también espirituales y vivir una vida llena de gozo. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre, esto dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y le dice, voy pues a preparar lugar para quienes, mis amables hermanos, para nosotros.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y mire lo que dice el versículo 3 de Juan 14, 2 y 3. Y si me fuera y os prepararé lugar, mire qué bonito lo que dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O mejor dicho, y os tomaré conmigo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, qué bonito, hermanos, para que donde yo estoy, nosotros también estemos con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En cuanto a la superioridad de Cristo Jesús, Él dijo, versículo 6 de Juan 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, ¿qué humano puede decir esto, mis amables hermanos? ¿Qué humano puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Usted sería, o yo sería un blasfemo si digo estas palabras. Pero como vienen de Cristo Jesús, el soberano Dios, esta es verdad. Y yo las creo. Yo las creo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hermanos, nosotros como terrenales tenemos un gran privilegio y a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo en la misma forma que, como nos dice Juan 14:26, nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se recuerdan el versículo que les mencionaba? Que Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, me voy pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre, escuche bien, rogaré al Padre para que Él les envíe un Consolador. Bueno, ahora Jesús está afirmando que aquello que le está prometiendo es verdad y que va a venir, porque en el versículo 26 de Juan 14 dice, más el Consolador, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí ya no dice que va a rogar. Aquí dice, a quien mi Padre, aseverando, ¿verdad? Que lo que les está prometiendo se va a cumplir. Entonces les dice, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Para nosotros hoy en día, esto estaba dirigido a sus discípulos, aquellos que habían estado sentados escuchando sus palabras, aquellos que habían estado sentados escuchando sus enseñanzas. Él les dice, no se preocupen, el Espíritu Santo, el cual va a venir en mi nombre, les va a volver a recordar lo que yo les he enseñado. Ahora traigámoslos a nuestras vidas. ¿Qué cree usted que el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros? ¿Qué nos va a recordar? ¿Sabe qué nos va a recordar? Esto que está escrito aquí. Pero ¿cómo nos va a recordar? Cuando usted y yo nos sentamos, leemos, disfrutamos, aprendemos. Eso que leemos, el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Todos los días. Pero ¿qué tal si usted no lee, no estudia? ¿Qué cree que le va a recordar el Espíritu Santo? Nada. Pero si usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo tomará la tarea de recordarle su palabra, porque su palabra es verdad. En cierta ocasión se dijo, escríbela en las tablas de tu corazón. Esto ya no está en la tabla que hizo Moisés, está en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo va a venir y va a recordar lo que está en tu corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? De una u otra forma, Él lo va a hacer. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Bueno, eso dice Juan 26, nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ojo a esto. Jesús aquí está confirmando una promesa que les hizo a sus discípulos, ¿verdad? Él les hizo una promesa. Cuando le dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre que os envíe un Consolador. Era necesario que Dios pusiera el Espíritu Santo en nosotros, mis amables hermanos. Era muy necesario, porque usted y yo somos débiles, y el Espíritu Santo en la debilidad te recuerda sus palabras, para que recuperes el gozo de la salvación, para que nuevamente esa llama vuelva a encenderse del gozo de la salvación, y puedas decir, sigo adelante, no me detengo,
porque el final es mucho superior que lo que hoy puede estar viviendo. Es más grande que lo que hoy pueda estar viviendo. Era necesario que Dios pusiera el Espíritu Santo en nosotros, porque somos débiles y terrenales. Y el Espíritu Santo es celestial. Y esto celestial nos enseñará, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Para ir terminando, ahora en Jesús Dios no puso el Espíritu Santo, porque en sí también es el Espíritu Santo. Esto es conocido como la doctrina de Dios, del Dios Trino. El Dios Trino. Bendita Trinidad. Esto constituye una culminación apropiada para el capítulo 23. Capítulo maravilloso. Aquí es donde nos encontramos con la aplicación del pasaje. En cuanto a los que tienen fe, se nos dice que vivirán para siempre. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene fe en Cristo Jesús? Si usted tiene fe en Cristo Jesús y en su sacrificio, usted tiene vida eterna. Y usted no vendrá a condenación, usted no vendrá a muerte, usted vendrá a una vida eterna. Y si un día morimos, no morimos, sino que pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Y para los que no, serán alcanzados por el furor de la ira de Dios, el cual hay dos eternidades, mis amables hermanos. Las dos eternidades, la vida eterna en la cual usted y yo estamos, y la otra es en la que están aquellos que no han creído y que nunca creerán en el sacrificio, la condenación eterna. Pero usted y yo estamos al lado del que venció la muerte. Usted y yo estamos al lado del que triunfó victorioso y que se exhibió públicamente, para que así como Él resucitó, usted y yo también un día resucitemos y estemos con Él en el reino de los cielos. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Viviremos eternamente llenos de gozo por aquel Cordero que fue inmolado por nuestras transgresiones. Bendito sea Cristo Jesús, bendito sea el Dios Todopoderoso que mandó a Cristo Jesús, quien nos amó eternamente. Bendito sea Cristo Jesús en la cruz. Bendito sea Cristo Jesús cuando estaba siendo azotado. Bendito sea Cristo Jesús cuando estaba siendo injuriado. Bendito sea Cristo Jesús cuando dijo consumado es. Bendito sea Cristo Jesús cuando le dieron de tomar vinagre en vez de agua. Bendito sea Jesús cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bendito sea Cristo Jesús ayer, hoy y siempre, porque Él reina para siempre y Él vive para siempre y nos mantiene siempre en sus manos, mis amables hermanos. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Juan se hace a un lado cuando viene Cristo, porque Jesús es el Hijo de Dios que viene del cielo y tiene al Espíritu Santo sin medida. Dios revela su ira contra los que no creen en su Hijo y los despoja de la vida eterna. Peor, les da vida a aquellos que y nos da vida eterna a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Termino con esto. Señor Jesús, dame la medida completa de tu Espíritu para que pueda permanecer siempre fiel a ti y dar testimonio a ti aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito seas tú